A ver, mi charla es bastante sencillita y es sobre cómo hacer un servidor HTTP desde cero. Primero que todo hay que entender un poco qué es HTTP, qué es TCP y todos esos protocolos, cosas que están fuera un poco del alcance de esta charla, porque es un tema extenso, pero lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Imagínense que tenemos esta conexión de un peer 2, de un peer 1 a un peer 2, y exactamente por el canal confiable en el que pasan estos bytes sería TCP. Am, y TCP al final es un protocolo, o sea, TCP es el protocolo, pero lo que se conoce como protocolo de aplicación, si han visto el modelo OSI, ya lo sabrán, es el mensaje, o sea, HTTP, el mensaje encodado en HTTP, que es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. También está UDP, de hecho creo que aquí es este mapita, exactamente, un poco de las versiones de HTTP. La versión más vieja es, uy, la versión más vieja de HTTP es la versión 1 de HTTP. La versión un poco vieja, pero que sigue siendo utilizada hoy, es HTTP 1.1.1.1 y después tienes HTTP 2 y 3. Estas versiones de aquí ya requieren TLS y creo que ya dejan de utilizar texto binario, texto codificado de forma humana y le empiezan a utilizar texto en binario, o sea, texto binario. HTTP 3, si no mal recuerdo, es la primera versión, es una versión bastante moderna, que empieza a utilizar en vez de TCP, UDP, utilizando QUIC, si no mal recuerdo. Ojalá. HTTP 3. Transferencia utilizada para intercambiar información en el Cloudflare. Vamos a ver. Para que ya te lo dice la llave. Utiliza Quick, creo que no me recuerdo, investigado por Google, y lo utiliza sobre UDP. ¿Ves? Aquí te dice, un nuevo protocolo de transporte. Quick está diseñado para ser rápido y admitir cambios entre redes. Se basa en el UDP, se basa en el User Datagram Protocol, UDP, en lugar del protocolo de transmisión TCP. Y con esto tenemos este pequeño mapa, que es lo que queremos llegar. Las peticiones en HTTP suelen ser muy directo, porque suele ser que el cliente envía un encabezado HTTP y el servidor lo recibe. Uy, escribí mal. El servidor lo recibe y el servidor lo que va a hacer es retornar otro encabezado HTTP, solamente que ya vamos a ver cómo hacemos. Entonces la lógica sería, de forma muy manual, sería crear aquí un TCP listener para decirle al sistema operativo, voy a empezar a escuchar las peticiones del 8080. Al principio de esta charla iba a ser con Syscalls para hacerlo más directo, pero al final dije que era mejor y más práctico para la charla, también después de una pequeña debate, que era mejor hacerlo con TCP listener de la STD. Bueno, en este caso estoy usando Tokio porque lo estoy haciendo asíncrono, pero al principio con la STD. Después, esta parte es cualquier protocolo, esto no es dependiente de HTTP. El listener accept para aceptar una petición del socket, ¿no? Y te retorna un socket. Después crea una task de Tokio. Esto ya es un poco más de temas de async y se escapa un poco de lo que habla esta charla. Y después tenemos res, que es una variable que tiene un valor de result o un error que es box, din, etcétera, o sea, todos los errores posibles. Todos los errores, todos los errores, o sea, todo lo que derive del tree de error, la mayoría de errores, casi todos. Creo un bus reader del socket y después hago HTTP request string decode. Eso está hecho porque cuando estaba diseñando esto, también pensé en el caso de HLS. HLS es un protocolo de transmisión, así que es la transmisión de video en directo, HTTP, transmisión HLS, es un protocolo de streaming basado en HTTP. Entonces, si de algún modo alguien fuera a utilizar este código, no tendría que adaptar tantas cosas, porque no es algo, o sea, lo que se utiliza en HLS creo que no es codificado en código humano. Después creo aquí un header y se lo paso al HTTP response con el status OK. De momento nada más tengo el status OK, así que el servidor nada más puede retornar OK. Vamos a hacer una pequeña demostración, pero antes de eso vamos a imprimir la request. Después voy a mostrar cómo parseo todo esto. Es un poco... creamos el servidor. Voy a activar Raslock, por si acaso. Creamos el servidor. Y vamos a hacer curl para escucharlo. Nos retorna OK H1, nos retorna OK.
Y acá nos da este resultado, ¿no? HTTP request con la request line de method post, URL barra, si accediera, hiciera algo como curl, y en vez de hacer esto, hiciera, por ejemplo, que la URL fuera hola 123, me diría que la URL es hola 123 y la versión HTTP 1.1. Y aquí me dice los headers y el body. Si yo hago una petición get, que si no me recuerdo, pero es una petición get con curl, simplemente así. Aquí me dice method get, URL hola, pero aquí ves que dice body none, porque no se le está pasando ningún body y no tiene sentido buscar por eso. Vamos a ver ahora el parser, que es la parte más interesante de todo esto al final, porque esto es un poco ambiguo. Empezando por lo más básico, sería parsear o encodear un HTTP response. Para los que no saben, bueno, aquí está la calidad. Para los que no saben, si tengo el objeto input, tengo un input y tengo un output, encodear es el proceso output. Encodear es el proceso en que el input se convierte al output y decodear es el proceso en que el output se convierte al input. Esto sería eh, code y esto sería decode. Así de sencillo. Entonces, aquí tenemos un HTTP response que recibe el status code y recibe los headers y la información, la data que se va a enviar al servidor. Eh, Como sé que la mayoría del target del público de esta charla es principiantes, esto que estoy diciendo aquí es un genérico y le estoy indicando que tiene que implementar AsRef. O sea, que si yo hago una referencia de esto, si utilizo el método AsRef, ¿no? Aquí lo utilizo, AsRef, esto se convierte en un slice. Esto lo hago con el objetivo de poder pasarle información. Por ejemplo, creo que a esto le puedo pasar tanto un string, a ver, tanto un str como un string y un vector también de U8. ¿Ves? Recibe varios tipos específicamente. Y después de esto, lo único que se hace es convertir los headers. Si no hay un content length, porque si tú le pasas tu propio content length, el decoder, el encoder te lo respeta. Si no, entonces va a obtener la información, la data length. Ahora, acá hay un disclaimer. Muchos no están acostumbrados a trabajar con bytes. Quizás piensen que lo que significa content length es la cantidad de caracteres, pero no es así. Lo que estoy haciendo aquí es que como esto es un U8 y la fórmula para calcular el tamaño en bytes de un arreglo, comúnmente puede ser la cantidad de elementos del arreglo, o sea, data len, por el tamaño de del tamaño en bytes de los elementos del arreglo. O sea que si tienes un arreglo de, por ejemplo, de un int, que si no me recuerdo son 32 bytes, bueno, ahora, tienes un arreglo de tres elementos por un int que son 4 bytes te da que pesa 12 bytes. Pero como esto es un U8 y un U8 es un byte, entonces, con una noción muy básica de primaria en matemáticas, podríamos darnos cuenta que este uno no está haciendo nada. Y podríamos llegar a este resultado, que si un array, tenemos que calcular el tamaño de un array de U8, podríamos decir que es igual a la longitud en elementos. Espero no haberlos confundido con esto, simplemente era para que viéramos un poco esto. Después sí que estas líneas, que es puro strings, porque por comodidad, HTTP 1.1, las primeras versiones trabajan con texto plano. De hecho, si ven ustedes eh, una request, una response HTTP es texto plano, legible por humano. Después analizo los headers y los extiendo de esta siguiente manera, poniendo barra N, o sea, retorno al carro más nueva línea, que esto en la documentación se implementa como CRLN o CRNL, o ya, voy a buscar la especificación. Perfecto. Creo que es este. CRLF, este mismo, se representa de esta forma, CRLF, dentro de la especificación. Esto de acá, este barra N, sería igual a CRLF. Después vuelvo a extender, cuando ya se hay un elemento,
Entonces vuelvo a extender barra n barra r barra n, srlf. Y se preguntarán los que estén empezando en Rust, ¿qué hace esta B acá? Bueno, pues si quito la B, da error. Y aquí incluso me dice ya Rust de forma inteligente que le ponga la B, pero ¿qué hace la B? Pues la B lo que hace es, creo que lo que hace es convertir esto a, a, a un slide de Watch, a su representación en ASCII, por así decirlo. O sea, esto lo convertiría a 1310, que 13 es la representación ASCII de barra R y 10 es la representación ASCII de barra N. Y ya después simplemente extiendo la información. El request line es un método bastante bueno, es una struct, perdón, bastante sencilla. Simplemente tiene el método. En este caso, los métodos son get, post, hit, delete, push, put, options, entre otros, patch, la URL y la versión HTTP. Lo que se hace aquí es tomar un string vacío, un string crudo, justamente porque si imprimo, y de hecho, bueno, ahorita le muestro la lógica. Toma el string vacío y se separa en tres partes con split n. Y después se utiliza el método decode para una función sencilla que simplemente machea y se le pasa la primera parte. Se hace un OKOR invalid request. Esto lo que hace es convertir una option a un result. Si el option es sum, entonces por aquí, car, ok, or toma un option y lo convierte a un result. Entonces, si es sum value, entonces retorna un OK value. Y si es none, entonces retorna justamente lo que le pasaste acá. También tienes OK or else, que sin no mal recuerdo recibe una closure. Y ya después simplemente sería hacer el string y pasarlo. Luego la URL, que es la misma lógica, pero mucho más sencillo, y la versión. Te pasa todo esto y ya está. Y después sigue el de código HTTP header, que es un poco más de lo mismo. Este código no falla. Esto, aunque puede dar un overflow, da un overflow, solamente da un overflow si el string es vacío. Porque si el string no es vacío, entonces es imposible que te dé un error por restarle uno a un string no vacío. Por eso aquí se hace la comprobación, que si el string es vacío, entonces para el loop, que ya hemos llegado al final de los headers, donde terminan los headers, viene el CRLF doble y después viene la información. Aquí hago esta lógica antes del request line, porque como el primer request line, la primera línea del buffer, siempre va a ser el HTTP request line, a la línea que es get la URL y la versión, entonces simplemente podemos tomar con next line, await y el OKR. Los headers es un hash map vacío y aquí la función de code header lo que hace es pushar los headers. Ahora, para obtener el body es muy sencillo. Si existe un header llamado content length, yo sé que en HTTP también está, se pueden mandar, desde HTTP 1 se pueden mandar mediante chunks. Por cuestiones de tiempo no lo implementé y simplemente la implementación más básica con content length. Si existe content length, entonces simplemente parséalo y lee la n cantidad de bytes que sea necesario. Y si no, simplemente retorna un none. Eso sería HTTP request. Por ejemplo, podemos hacer algo muy sencillo también, como lo que sería hacer un format de un H1, de un H1 que retorne la URL a la que accedes. Entonces simplemente sería hacer así y acceder al método HTTP request que tiene la parseada. En este caso sería el requestline.url. Vamos a crear otro servidor y ahí está. Vamos a abrir la URL de la localhost. Digo, pero ahí está. Me dice que estoy en barra, porque esta es la ruta principal, la root. Vamos a acceder a una ruta, por ejemplo, hola. Me dice que estoy en hola. Vamos a acceder a una ruta que sea test, test, y me dice que estoy en test. Podemos hacer incluso un enrutador muy sencillo mediante página. Incluso podemos hacer esto. Digamos que tenemos un index.html y este index.html tiene un h1. Vale. Y tenemos eh, otro que va a ser test.html y esto va a retornar. Hola, test. Podemos usar esto para tomar este archivo y leerlo. Entonces simplemente sería
si es barra test, para que haga la escritura, a menos que sea match. Entonces vamos a tener el contenido. Comúnmente lo que hacen los servidores es cachar esta información, porque como estos archivos son estáticos, los archivos de mayor acceso se suelen cachar. Pero para mantener esto simple, vamos a simplemente acceder a la información sin cachar. Vamos a acceder a la URL para obtener el archivo. Vamos a hacer que que si es barra, entonces retorne index. Si no mal recuerdo, esto es un string. Vamos a hacer un eh, sería punto string. Creo que lo hice. Ya, voy a ver qué. Debe ser un error muy obvio. Vamos a ver qué dice el compilado. Probablemente no es de- Meta pattern. Bueno, pattern. Uf, arreglado. Y ahora vamos a hacer que si es cualquier otro caso, entonces sería file es igual a file.txt. Y aquí simplemente sería hacer algo tipo, bueno, vamos a sacarlo como file y podemos hacer ahora file.pushSTR para HTML. ah, y vamos a hacer después files para file para quitarle la mutabilidad. Y ahora sería leer el archivo, sería el contenido es igual a yes, file, digo retro string de todo diferente. Ponele el patch que sea file, wait, y ahora podemos retornar nuestro contenido. Después podemos acá ponerle otra cosa, por ejemplo, ahora sí vamos a cambiar acá y ponemos contenido. Ok, ya va. Ahora sí. Luego cargo R y accedo a test. Bueno, este archivo no existe. ¿Qué archivo puse? Eh, test y HTML. Si hago así, va a acceder a hola. Si hago así, error. No se file directory. Test.html. Ah, entendí por qué. Porque está agarrando el primero, entonces podría ser. A ver, no sé qué tan bueno es hacer esto, pero lo voy a hacer simplemente por fines prácticos, pero intento hacer uno al final y con esto ya le quito el. Exactamente. El problema era que las URL llegan de la siguiente forma, llegan así. Por ejemplo, entonces barra lo detecta, pero cuando se pasa barra test, entonces lo que hace es agregarle barra test.html y eso no existe. Con esto simplemente le salto el primer carácter y da test.html que sí existe. Incluso podemos hacer. Bueno, mira, ahí se nos agarró. Porque no está prendido el servidor. Ahora, ahí está. Yo creo que sí se puede. Ok. Y acá me salgo mucho del tema de la charla. De hecho, podemos imprimir qué archivos que está leyendo esto. Quiero probar que un poco para todo. Hacemos cargo R y aquí me dice que está leyendo el cargo.com.html. Ese era el problema. Claro, ahora si quito esto, sí, problema. Pero vamos ahora sí, muy básico con el punto HTML sin tantas modificaciones. Justamente es un proyecto muy sencillo. ¿Hay una duda al respecto en este momento sobre la presentación? Una consulta, Juan Diego. ¿Y cuántas dependencias tienes en este proyecto? Bueno, sí tengo una dependencia. Iba a ser ninguna. Elixir no cuento. Fue por la otra base. Perfecto. Dependencias que ahorren el trabajo de HTTP, ninguna. Pero tengo Tokio, dice error para poder ahorrar el trabajo de los errores. De hecho, sí. Tengo HTTP error usando dice error. Y utilizo estas dos para login. De hecho, pues aquí están Excelente. log y mlogger.
¿Y cuánto te está pesando el ejecutable en release? Ya voy a compilarlo en el disco. Vamos a esperar que compile. Toma su tiempo. Ok, se tomó su tiempo. Perfecto. Vamos a ver cuánto pasa el coso. Voy a hacer algo muy bonito. 2 megas en release. 2 megas, chévere. Ahora me dio la curiosidad cuánto pesa en debug. Bueno, en debug pesa 39 megas, pero obviamente sé que pesa más en debug porque en debug se agregan varias cosas. Claro. Oh, claro. Gracias. Ya está. Bueno, ¿hay otra pregunta? Bueno, incluso siempre puede surgir la pregunta de la utilidad. Utilidad de esto, aparte de la educativa, podría haber otras, pero comúnmente si quieres trabajar más bajo nivel con Hyper, creo que bastaría. Porque Hyper ya implementa muchas cosas que te salvan la vida, como un parser HTTP, parser HTTP. Bueno, no implementa routadores, es importante saberlo. Y creo que también incluso implementa HTTP 2, HTTP que es 2. bastante más complicadito. Y ya desde HTTP 2 y 3 ya empieza a pedir TLS. Em, Desde o sea, HTTP 1.1 y HTTP 1 son los que permiten así HTTP sin encriptarse. Con esta funcionalidad yo puedo crear mis propios métodos aparte, muy aparte de put, de patch, de post, de get, crearme uno nuevo, ¿no? Ah, técnicamente sí. Incluso yo estaba viendo un video de alguien que, ustedes saben que justamente en las requests, en los métodos, perdón, en el status code se le agrega no me acuerdo cómo se llamaba esto específicamente, pero es justamente la descripción del código de estatus, de personas que probaban poniendo otros códigos de estatus. Justamente lo que hace es romper el estándar, porque al final, el estándar a la final no es algo que tienes que seguir al pie de la letra, lo puedes romper. Por ejemplo, Fish sigue parte del estándar POSIX, pero creo que Fish rompe algunas cosas, o sea, no es POSIX 100%. Puedes agregar métodos que todos vayan a servir, o sea, que los clientes HTTP fieles al protocolo lo vayan a seguir, es otra cosa completamente diferente. Y creo que incluso te podría dar algún error, quizás. O sea, si tú le pasas a un servidor HTTP un método que no está dentro del estándar y que lo acabas de inventar, probablemente ese servidor no lo tenga. Y de hecho, incluso con los métodos que tiene, yo creo que podrías cubrir la gran cantidad de acciones que haces. Por ejemplo, get sirve para todo lo que vendría siendo tomar datos, post para lo que vendría siendo subir datos, delete para borrar datos y creo que put era para modificar datos. Tiempo que no hago tanto backend. ¿Es otra pregunta o...? No, pero digamos, sí puedes hacerlo en todo caso. Muy aparte de Sí, que no está dentro del estándar, sí podías modificar esa información. sí podría hacerlo, sí podría. De hecho, creo que incluso puedes hasta poner tu propio status code, que los navegadores lo detecten en otra cosa. Claro, esa es otra historia. No sé si Ahí tienen podemos alguna otra poner... consulta, dudas, preguntas, comentarios. No, no, es excelente, ¿no? Porque prácticamente ahí estás haciendo las cosas a mano, ¿no? Te ahorras de repente un poco de peso para los ejecutables y bueno, y si lo trabajas con sistemas embebidos, como por ahí, dashboard, cosas así muy puntuales, es interesante. Sí, sí. Vamos Y a ver. tengo una pregunta. ¿Cuál? Eh, Entiendo ese avance de verdad, a mí me parece bastante bueno cómo has logrado hacerlo. Me pregunto en caso se quiera ir, ¿no?, avanzando más en crear un servidor, si lo comparamos con un servidor de Nginx, de Apache, digamos, los tradicionales, algunos tienen opciones para hacer un reinicio del programa, ¿no?
cuando una vez enciendes un servidor web, a veces puedes también crear un tipo de reinicio para cargar la configuración de nuevo, ¿no? Algo así se puede hacer con el caso de Rust. ¿Cómo podría ser en este caso? Ah, o sea, hot reload la configuración. Correcto. Sí, o sea, se puede hacer. De hecho, creo que Bedi implementa hot reload. Creo que, no sé si me estoy equivocando. Bedi es hot reload. Bedi es un motor de juego. Sí, hot reload assets. Implementa hot reload. Se podría hacer, de hecho, se puede hacer en cualquier proyecto de Rust, no necesariamente en este. Lo que sé es que no he probado a hacerlo, pero sé que se puede hacer. Ok, perfecto. Gracias.